historians after World War II really did not have they were from the carbon paper age, they were from the pencil and paper age, and they really didn't even know the questions to ask, which is, how did Hitler get the names? And that is what I'm going to be discussing with you, because it turns out that the evidence is incontrovertible that IBM, under the direct micromanagement of its president, Thomas Watson, co-planned and systematized the entire Holocaust. And that would be, one, the identification of the Jews. This is the system, and you'll see it again. Two, the exclusion from society. Three, the pauperization of the Jews. Four, the ghettoization of the Jews. Five, the deportation of the Jews. And six, even the extermination of the Jews. So how did all of this work? When Adolf Hitler came to power on January 30th, 1933, he wanted to destroy the entire Jewish community. La comunidad judía en Alemania, en Europa, en el Medio Oriente y también en el mundo, pero empezando con Alemania. Quería eliminar a los judíos de Alemania, pero Hitler realmente no sabía mucho, no conocía mucho sobre la comunidad judía en Alemania y tampoco sabía cuántos judíos Alemania, para empezar. Y recuerden que desde el punto de vista de Hitler, un judío no era alguien que iba a la sinagoga y que usaba peyes. Un judío era un judío por sangre, incluso. Y eligieron a este concepto de sangre del Instituto Carnegie en los Estados Unidos, que radicalizó el concepto de Rassenblut, que es raza y sangre, y que está dentro de tu flujo sanguíneo, en el flujo sanguíneo de tus padres, de tus ancestros y de tus hijos, que tú no puedes escaparte y eres judío y vas a tener que ser destruido, porque ellos consideraban que los judíos eran malvados y diabólicos. Y él decía, ¿cómo voy a averiguar cuántos judíos existen y cómo destruirlos y IBM en ese momento era el inventor de la tecnología de la información, y la mayoría de ustedes tiene tanto alfabetismo de computadoras involucrados con la tecnología, pero ustedes aún no saben cuál es la era de la información. ¿Alguien aquí en el salón creen que saben cuál es la era de la información y la pueden definir? ¿Tú la puedes definir? ¿Tú la puedes definir? ¿Tú la puedes definir? ¿Acaso tú la puedes definir? Bueno, déjenme decirles que la era de la información no nació en el Valle del Silicón, sino en Berlín en 1933. Y es la individualización de las estadísticas. Y déjenme explicarles algo, porque antes de las tarjetas que se les hacían agujeritos, que a lo mejor ustedes no saben, pero sus padres sí, las computadoras funcionaban con tarjetas que se ponchaban, desarrolladas por IBM. Ustedes podían contar en sus manos, con los dedos de la mano y pie, cuántos había en el salón, pero no podían saber cuál era la información sobre quién estaba en el salón, cuántos eran hombres, cuántos eran niños, cuántos eran judíos, cuántos eran cristianos, cuántos de las personas tenían una educación universitaria y cuántos no tenían siquiera educación alguna. Estas tarjetas que se ponchaban fueron un sistema que desarrolló el Buró de Censo en Estados Unidos, como el INEGI en México. Contaba la población y les tomaba 10
10 años el contar el censo de las personas en los Estados Unidos, y todo esto se revolucionarizó con la tarjeta de la computadora, que estaban tarjetas que se le ponchaban en filas y columnas, y después la información que se ponchaba dentro de esos agujeros podría leerse por un lector y salía algo que nunca antes había existido antes. Información, esa es la tecnología de la información, y con las tarjetas que se les hacen agujeros se ponchaban. Podíamos determinar cuántas personas en ese auditorio, por ejemplo, eran judíos, no judíos, que habían venido de una familia de muchos niños, tenían nivel educativo alto, no tenían nivel educativo de ningún tipo, venían de cierta clase económica o no. Entonces, llega la depresión. Todo el mundo supo que la depresión fue en 1929, la economía mundial crashó, y IBM salió adelante y habló con los nazis y les dijo: si ustedes van a querer saber cuántos judíos existen en Alemania, nosotros les podemos decir, y también no solo les podemos decir los judíos practicantes, pero los judíos cuyos padres se convirtieron al cristianismo una o dos generaciones atrás. Ahora, debido a que IBM se consideraba a sí misma la compañía de las soluciones, ¿no? Y ellos querían darle a Hitler cualquier solución, la que quisiera, incluso la solución final. Y la primera pregunta es: ¿cuántos judíos hay en Alemania? Es la primera pregunta. Por ello, IBM contrata a miles y miles de personas para tomar censo, ir puerta a puerta y obtener información en papel, con papel y lápiz. Y todas sus familias, los identificadores de la familia, las estadísticas, y todos estos se metieron a un almacén central en Berlín. Y día y noche, grupos y grupos de secretarias iban a meter la información en estas tarjetas, y salía la base de datos con tarjetas ponchadas, y que funcionaba de esta manera. En una columna ellos ponían, por ejemplo, ¿cuál es tu religión? ¿Eres judío? ¿Eres luterano? ¿Eres católico? ¿Eres católico o islámico? En la segunda es ¿cuál es tu lenguaje materno? Si es alemán, es italiano, es polaco, es yiddish. En otro ponían, por ejemplo, ¿cuál es tu nacionalidad? ¿Qué identificas? Y, por ejemplo, es croata, francés, alemán, polaco, y a otra área y otra línea o columna decía: ¿cuál es tu profesión? Si eres un trabajador de la construcción, eres un maestro, eres un abogado, eres un doctor. Y otra columna decía: ¿en dónde vives? ¿En qué ciudad vives? Y había 68,000 tarjetas por hora las que se llenaban con información, 68,000. Y en ese momento Hitler de repente por primera vez supo cuántos judíos de extracción polaca estaban enseñando clases en Frankfurt. Y una vez que pudo identificar, una vez que tuvieron esa información, una vez que identificaron a los judíos y usaron todo tipo de otros registros para ir con ello, y vamos a lograr el objetivo número 1, la identificación de los judíos. Ahora vamos al objetivo número 2. Vamos a tener un índice cruzado. Todas las listas de los judíos contra la Asociación de la Barra de Abogados, la Asociación
Asociación de Médicos, de Doctores, la Asociación de Ingenieros, la lista de los académicos de las universidades, y uno a uno, profesión por profesión, habilidad por habilidad, comunidad por comunidad y destreza por destreza, se les destituyó, se les quitaron, quitaron de la sociedad, los expulsaron de la sociedad. Y número tres, la polarización, ya los identificamos, ya los sacamos de donde estaban en Alemania, y ahora vamos a quitarles el dinero. Todos los bancos en Alemania estaban funcionando con tarjetas de IBM, con las tarjetas perforadas de IBM, las tomamos, identificamos las cuentas de ahorro, de cheques, de inversiones, de bienes raíces. Y ahora ellos inmediatamente evaluaron un impuesto del 25% y empezaron a organizar sus negocios criminalizando los activos de los judíos y empezaron a quitarles los medios de existencia de los judíos en Alemania. Paso número 4, que los metieron a los guetos por un día, por orden. Todos los judíos de la clase media se les lleva al otro lado de la ciudad y se les mete a los barrios pobres de Berlín, Frankfurt, Dresden, y todo el mundo sabe, conoce la calle, todo el mundo conoce su dirección, todo el mundo conoce la entrada del edificio, todo el mundo conoce a qué piso tiene que irse a vivir, todo el mundo sabe qué departamento, 8 familias para un departamento pequeño. A todos los metieron a guetos. Ese fue el otro punto. Y esa fue la magia del manejo de tráfico de IBM. Identificamos a los judíos. Los sacamos de la sociedad. Les quitamos su dinero y ahora los congregamos y los metimos a estos guetos. A continuación, vamos a deportarlos. Paso número 5, la deportación. Todos los trenes en Europa funcionaban con tarjetas perforadas por IBM. Sin la tarjeta perforada de IBM no sabían a dónde iban los trenes y entonces un judío podía salir de su residencia de gueto y subir a Himmelbeck, a los trenes, y viajar durante 14 a 24 horas. Y entraba a un campo de concentración, al campo de muerte, a Auschwitz, a Birkenau. 40 minutos después, no tenían que esperar. Los gaseaban y se iban a las chimeneas a ser quemados. De nuevo, a través de la gestión y el milagro de IBM y de la tecnología de tarjetas de perforación de IBM antes de las computadoras. Y ahora vamos al punto número 6, que es la exterminación real de los judíos. Ahora, IBM inventó la exterminación por trabajo. Ellos hacían que la gente trabajara hasta que caía muerta. Y ellos tenían un grupo de tarjetas para donde necesitaban trabajadores. Tenemos que tener trabajadores de la industria de la construcción, necesitamos automecánicos, tenemos que tener agricultores, tenemos que tener asistentes de los caminos. Y después los veían contra las profesiones que tenían los judíos. Si él es un trabajador de metalurgia, él es un automecánico y él es un constructor de ladrillos, y los llevaban de un campo de concentración a otro campo de concentración a donde se les requería. Y la lista de Hollerith, que es el inventor de las tarjetas de perforación, y Hollerith era el nombre de la marca de IBM, de la misma manera que Mac es la marca de Apple. Ellos los hicieron trabajar hasta que caían muertos y los codificaban
for gas chamber. Y los mandaban a las cámaras de gas porque decían, no solo podemos matar a esa gente, se cansaban muchísimo, tenemos que tomar la última molécula que tienen que ofrecer antes de asesinarlos. O sea que si requieren, como decían, si se requiere 10,000 judíos para construir una barda, vamos a matar 10,000 judíos y construimos nuestra barda. Entonces, IBM ganó millones y millones de dólares. Su propio vendedor recibía bonos por todas estas ventas. Y estoy acusando a IBM de un asesinato masivo. Y mañana en la mañana, el director de esa escuela no va a obtener una carta de IBM ni de los abogados de Attorney. Yad Vashem no va a recibir una carta de los abogados de IBM. Y es porque la evidencia es obvia, no es controvertible, y por eso, ya que acusé a esta compañía global de alta tecnología de estar involucrados en el genocidio de manera consciente, ¿alguien quiere ver evidencia? Si quieren ver prueba y evidencia, levanten la mano. Y ustedes aquí enfrente, ¿quieren ver evidencia? ¿Tú quieres ver la prueba, la evidencia? Claro. Ok. Entonces, aquí está la evidencia. Siguiente lámina, por favor. La siguiente. Esta es una tarjeta perforada. Esta es exactamente la manera como se veía. Y si ustedes aquí pueden ver, y si pudieran ver, esta es una máquina que es la marca registrada de la compañía de IBM en Alemania. Estaban muy orgullosos de lo que hacían y querían asegurarse de proteger sus derechos de autor y su propiedad intelectual. Aquí pueden ver todo lo que se hacía con papel y lápiz, así es como queríamos que se viera, y hacían columnas. Aquí hay una columna, por ejemplo, para los croatas, y aquí hay una columna para los belgas, y tenían anotaciones específicas que iban a agregar columnas con información de personas que hablaban ciertos idiomas, etcétera, etcétera. Bajamos un poco más y aquí nosotros tenemos otra tarjeta perforada, y no era una tarjeta perforada, eran como 20 por 20, otras eran de 40, otras que iban a Auschwitz solamente tenían 10. Entonces, cada tarjeta estaba hecha, estaba personalizada. IBM tenía que saber específicamente qué era lo que querían que sucediera en los nazis para diseñar la tarjeta, y cuando se aprobaba, vayamos aquí abajo, se imprimía de nuevo con el logo de IBM, Deutsche Halloween Maschinengesellschaft, y esta es la oficina de raza de IBM, y había miles y miles de estas diferentes tarjetas específicas, una para cada solicitud específica. Bajemos, y aquí nosotros podemos ver el Higher Sand. Esta era el rastreo étnico de las personas que se querían casar para asegurarse de que no hubiera sangre judía en sus antecedentes y 3 generaciones atrás, para que se casaran o no se casaran con ellos. Y entonces, ¿qué era lo que sí sabían? ¿Y cuándo lo supieron? Muy bien, ustedes escucharon que nadie sabía nada, que los periódicos no lo reportaron, y eso es falso. Esa es una ficción, porque la idea de que los aliados y que Eisenhower estaba caminando por Dachau con una cámara, y de repente todo se sabía tan pronto como estaba sucediendo, porque el genocidio de Hitler tenía su propia campaña de publicidad. Y Joseph Goebbels era el director de la Secretaría de Propaganda, y su trabajo personal era difundir la palabra de lo que los nazis estaban
haciendo y cómo lo estaban haciendo. Este es 1939, después de que inicia la guerra, cuando Alemania invade a Polonia. Y aquí nosotros podemos ver, lo pueden agrandar un poquito, darle control más para agrandarlo un poquito más, agrandémoslo, muy bien. Entonces los nazis quieren eliminar a los judíos en Polonia. Eso quiere decir que van a sacar a los judíos de Polonia. Y el subtítulo es 3 millones en población. Es la remoción de Europa. De 3 millones se considera como un beneficio para la sociedad por parte de los alemanes. Cuando vamos aquí abajo un poco más, bajamos más, dice, sin embargo, cómo esta remoción de los judíos de Polonia sin su exterminación se podía llevar a cabo. Exterminación es lo que dice. ¿Cómo ¿Cómo puede lograrse? Pues no se explica. Se entendía lo que se quería hacer, se entendía que de esto se trataba de la exterminación. IBM, yo le doy seguimiento porque IBM estaba basado en Nueva York. Si su sede está en Nueva York, bueno, yo buscaría la tribuna de Chicago, en Chicago si estuvieran en Chicago, el Miami Herald si estaba en Miami, pero estaban en Nueva York. Y en comparación, en cuanto a la correspondencia secreta de IBM que yo obtuve. A continuación, les muestro que ese es el 9 de septiembre. Y la carta está con el nombre alemán de IBM, de la compañía alemana de IBM. Y aquí pueden ver la carta está hasta arriba para Thomas J. Watson, que es el presidente de las máquinas internacionales 550 Madison, Nueva York. Y aquí dice, ustedes van a entender que de acuerdo con las condiciones actuales hay una gran necesidad que ha surgido para que estas máquinas no hemos construido aún en Alemania y las queremos. Quieren las máquinas más avanzadas porque recuerden, las máquinas estaban avanzando en sus capacidades y los nazis solamente podían ir paso a paso en cuanto a que las máquinas les permitían y tomaban un paso más allá y después la gente de Watson tenía que cambiar las máquinas, mejorar las máquinas y como dice aquí, estaban construyendo una escuela para ingenieros internacionales y hombres técnicos en Berlín. Estaban haciendo muy claro que no solo estaban entrenándolos a ellos para Alemania, sino para toda Europa. Y cuando vemos aquí abajo, dice, esta oferta se hizo de manera oral por usted, señor Watson, y se va a apreciar enormemente en muchos círculos de nivel muy alto. ¿Qué quiere decir que es oral? Millones de dólares en negocios se llevaron a cabo y no había evidencia en papel por comunicación oral, por medio de la comunicación oral. ¿Y por qué? Porque Watson, el director de IBM, el director general, ya era un extorsionista convicto en el caso de caja registradora y no quería poner nada en papel para que no lo siguieran. Pero los alemanes no confiaban a la comisión para hacer esta tarea y ellos escribieron los memos, ellos confirmaban todo lo que se había dicho de manera oral y yo pude obtener todos esos memos. Y aquí dice que el día de ayer en la mañana el señor Schulte le habló por teléfono y me informó que él de nuevo había hablado con Estados Unidos, con el señor Watson y que había un error y que iban a proporcionar las máquinas y estas son los alfabetizadores. No solo cada persona tenía un número
número. Cada número And they tenía un could just nombre y stroll podían ir to a town hacia in Germany un and later pueblo Poland en Alemania and y ask for Polonia y podían alphabetically preguntar for Aaron, alfabéticamente for Becker, por for Cohen, Aaron, for Cohen, Daniel, Becker, for Daniel Eitan, y for Eitan Frederick, y Frederick for y Genick. Genick. And here Y is aquí the nosotros original tenemos 1939 los receipt recibos del for 39 those para aquellos alphabetizers. Here are serial alfabetizadores. Y numbers. aquí tenemos los And números de this serie. is one of the Y aquí reasons tenemos why una de las tomorrow razones morning por las que mañana en la Yad mañana Vashem does Yad not Vashem get a no telephone call recibe from la the llamada de los attorneys of abogados IBM. para demandarnos, Next. de los abogados de IBM. A continuación, Vertrag. para Vertrag. Anyone in the room speak ¿Alguien German? habla alemán aquí en este salón? German? Anyone? ¿Alguien aquí habla alemán? You know what that word ¿Se means? conocen esta palabra? Vertrag Contract. quiere decir contrato. Who's the ¿Y contract quién es el with? contratista? ¿Con quién van a hacer este Machina, contrato? the Maschinellas, Con the las Reichsminister for Verwachsenen und secretario. Munition, Berlin. Está There hablando were en so alemán. many Había punch card tantas machines, máquinas and so many de punchers, and so many y tarjetas de sorters, perforación and analysis y tantos sistemas that de the German análisis y military clasificadores que had la one milicia agency, tuvo una agencia Maschinellas que se llama Verwachswesen, esta handle all agencia the para IBM manejar traffic todo el and tráfico y los contratos de no IBM. machines were Recuerden que sold. ninguna máquina se vendió. Todas esas Rented. máquinas se rentaban. Ellos tenían que pagar por mes por las máquinas y esas máquinas were insured estaban by insurance aseguradas companies in por compañías de seguros en And they knew the Connecticut y location of conocían la every one, ubicación de cada una de whether it ellas, was in ya downtown sea Frankfurt en el centro de or whether it Frankfurt was in o si era Auschwitz. en el campo de concentración de Auschwitz. So, who was this Entonces, contract ¿con quién es este contrato? International Se celebró Business Machines contra la Corporation, Corporación New York. de Máquinas This particular Internacionales one en is Nueva for the York y 405, esta which es para was la the 405, alphabetizing que era machine. la máquina de And when was this alfabetización. ¿Y contract cuándo se hizo ese signed? contrato? ¿Cuándo Come se down. firmó? ¿Cuándo se celebró? Vamos a ver July abajo, 1st, el 1 de julio de 1942. After Pearl Después Harbor, de Pearl the war Harbor is on. y la guerra continúa. This is called treason. Esto se llama traición. Treason. Traición. Next. A continuación, Now, ahora, how did I discover all ¿cómo of this? descubrí todo esto? This was like Todo looking esto for a era needle como in a buscar haystack una aguja en un pajar, without knowing where sin the conocer haystacks en dónde estaban los pajares para empezar y cómo se veían. were. But eventually, Pero finalmente pude descubrir toda esta información y fui a los archivos federales en Alemania y les dije, ¿existe algo de evidencia of punch cards que las tarjetas de or perforación IBM. o que No, IBM? Mr. Black, No, there's no, nothing señor here. Black, no We hay have nada acá. 68,000, Nosotros tenemos prisoner 68 cards, but tarjetas they're de all prisioneras, they're all paper pero and todas pencil. están escritas con papel y So I look at lápiz. these cards. Entonces veo esas tarjetas And I see y veo Crippo que aquí with arriba a box, tiene un a field, recuadro, Felder, un number 2. número I 2, see y después veo aquí with a Dachau 3. con un 3, I see y veo Lockhart aquí geprüft. Lockhart geprüft, 6. que está, I see Hollerith dice from Merck. 6. Suab. Y tenemos Suab, Dachau, tenemos 3. Dachau 3, And I begin to y realize empiezo a darme cuenta that these are que codes estos son códigos that can be read que by a puede machine. leerlos una máquina. And this Y este represents número Lockhart representa which que es means una in tarjeta German, en punch Alemania card que es verified. verificado por la tarjeta And that was perforada. operator 6. Y ese era el Once these operador were put número through the 6. system, Una vez que they los had to be pusieron en el verified sistema, for tenían que authenticity. verificar la autenticidad. All right, now let's compare Ahora this vamos a compararlo to the secret contra el concentration camp campo de IBM codes. con el código de that I got IBM my de campo de hands on. concentración de tarjetas que yo obtuve. Let's go back one. Vamos a regresar una. You see, here's Y another aquí card. tenemos otra It's tarjeta Auschwitz. y es de Auschwitz. Hoffling's Y personal card tenemos type. este And tipo down de here, tarjetas. you see a Y aquí stamp, podemos a ver stempel. una And that is Hollerith sello. or Y Foss. aquí tenemos Processed by Hollerith. procesado por Next. las máquinas Hollerith.
Now here are Y the ahora concentration camp tenemos codes. los códigos We de campo see de one is concentración. Gestapo, Uno es Gestapo, two is número Krippel. dos That's es the Krippel, criminal que es police, la and policía, the y Geheimstaatspolizei. tenemos la policía Now we look at alemana. Krippel Después number two. nosotros Let's go back vemos to el the número first, to the 2. one before Vayamos al antes de Carol Go up higher, y más arriba. and we see Y Krippel nosotros is number vemos, 2. Krippel es el número 2. Go back to the secret Y code list. vemos la lista de códigos Now we secretos y know ahora who nosotros arrested sabemos these guys. quién What arrestó a is estas their personas, identification? cuál es su Who are they? identificación y quiénes son. Number Y 2 is en the el Bible número 2 forger, that nosotros is Jehovah's tenemos Witness. una Number 3 is the testigo de Jehová, homosexual. después tenemos un Number, homosexual, después 12 tenemos is el número Digener, 12 which que is es gypsy, Digener, and que you es see un number 8 gitano, is y el Juden. número 8 es judíos, Juden. Now we Y know ahora who arrested them sabemos and what quién kind los of people arrestó they y qué are. tipo de personas Now the son. question is, Ahora la what pregunta camp es, are they ¿a going? qué campo Are de they concentración going to? van? If you ¿A qué come campo de down here, concentración los van a let's go down mandar? a Y si little vamos further, aquí abajo, you see nosotros that podemos Auschwitz is ver one, que Auschwitz es 1, Buchenwald is Buchenwald es 2, Dachau is Dachau 3. es 3. Go back to Y the card. regresamos a las tarjetas Dachau y tenemos is a 3. Dachau número 3, Dachau is Dachau 3. es 3. Go back to Y the secret code. regresamos al código Now we secreto. know Y ahora who arrested sabemos them, quién los who they arrestó, are, and quiénes where they are. son What y is en their dónde status? están. Y cuál The es el status is estatus. important El estatus es because millions importante of porque millones de of all europeos de religions, todas las from all religiones, de nationalities, todas las went in and nacionalidades out entraron of y thousands salieron por of miles Nazi de concentration campos de camps and concentración subcamps and nazis y subcampos y But the one-day subcampos, capacity pero of all de la camps put capacidad de together todos was los only campos juntas era 235,000. Entonces siempre necesitaban saber how many cuántas people were in personas the camp, estaban en would el need campo de food, concentración, could que provide necesitaban work, comida, que were iban a gonna be proporcionar trabajo, mobilized. que iban a movilizarlos. And so, Y here are entonces aquí statuses tenemos on sus Platzen. estatus. One, En las plazas released. 1, liberados. Uberstellen, Uberstellen, transferred. que es transferirlo. Número 2, Gestorben, Gestorben, three. que se murió. That's by Que quiere natural decir, por circumstances, they were worked circunstancias to death. naturales, se murieron, se Four, trabajaron hasta execution. morir. 4, murieron por ejecución. 7, Flucht. And Y 6, 6, que Sonderbehandlung, tenían este Special manejo, treatment. es un tratamiento especial, chamber. cámara de gas, And sometimes tratamiento a especial. bullet in the head. Y también And this era means una bala that an IBM en la frente. engineer Y después had un to ingeniero. design a system Teníamos un sistema to para differentiate diferenciar between a Jew un judío who was picked up by que one lo agency elegía or una another, agencia o otra and who was y either starved to death, worked to que death, se or moría de hambre gas o chambered le to metían death. a la cámara de gas y ahí and moría. had designed that Y system. teníamos un They had to sistema diseñado. have the machines ¿Y por qué wired? teníamos las máquinas? Print up the cards, Y tenían que imprimir las which had to be printed tarjetas up under y clinical tenían que conditions. imprimirlas bajo They have to condiciones have so much clínicas humidity y tenían tanta in them. humedad en ellas. And then Y deliver them, después se le train tenía the que staff, entrenar al personal dispatch y repair después se people tenía que to mandar fix the machines tenían que componer once las every 2 máquinas weeks una vez on cada 2 location, semanas en la because these ubicación machines porque would estas break máquinas down se from descomponían clickety-clack y and de tanto 24 estar hours ponchando a day. 24 horas And al that día y eso was IBM. era IBM. IBM IBM y los ingenieros that. de IBM lo hacían. And I've got Y the codes, tengo los códigos and it's yet y another reason. esa es otra why de Yad las Vashem razones phone is not porque el ringing. teléfono de Yad Vashem no suena el día de mañana. A continuación, Here we have a aquí letter. tenemos una October carta. 10th, El 10 de octubre de 1941, la guerra continúa en Europa y existe Pearl Harbor is about to Pearl take Harbor place. está a punto de Here's suceder. another letter Aquí tenemos on otra the carta stationery of International Business de Machines la Corporation. compañía It's de in English. máquinas This is the internacionales. Thomas J. Está Watson, en 590 inglés, Thomas Watson, And en if la we calle come de to Madison. Y October si 9th, nos vamos and al by the 9 de way, I can tell octubre, you right de hecho now, les puedo this was decir typed on en the este typewriter of the momento, American eso Embassy se escribió in en Berlin. la Let me check this
la máquina de escribir en la Embajada de Estados Unidos en Alemania. Son las 11:15, seguimos teniendo tiempo. Y regresamos. Y en la ocasión de mi visita a Berlín, también mandé algunos temas pendientes como las máquinas en Polonia y el censo y los patrones y otros temas, y para los que mando reportes de aquellos que están preocupados por Watson, que firmó uno de los gerentes. Ahora, ¿qué quiere decir esta carta? Quiere decir que esta máquina, primero tenemos las máquinas en Polonia, tenemos los judíos, están en los guetos, los alemanes tienen la ocupación de Europa, pero necesitan sacar las máquinas porque IBM movió sus máquinas de un lado al otro en Europa conforme los nazis obtenían más territorios, tenían que ir a, por ejemplo, en este caso, en Rumania, donde hubo un asesinato muy violento de judíos, y lo pudieron hacer bajo algunos métodos que voy a explicar. Y el censo romano, ustedes quieren identificar a los judíos, quítenle sus bienes, mátenlos, y van a tener que tener las máquinas, si no van a poder cuantificar, sistematizar, y no van a poder organizarlo de tal manera que es bastante distinto de hacer que los judíos marchen a las fosas, que se llama el holocausto de las balas. Aquí otras personas querían hacer tarjetas de perforación, como la compañía Bull en Francia y en Alemania. IBM, en este caso, demandó a otras compañías en el Tercer Reich durante la Segunda Guerra Mundial por infringir el patente que ellos tenían. Ellos no querían darle a nadie sus utilidades y demandaron a las otras compañías. Estoy esperando sus instrucciones y todo estaba microgestionado. Aquí tenemos el siguiente día, el 10 de octubre de 1941. Si regresamos, aquí abajo dice que las máquinas están en Polonia y las sacaron de Polonia a través del apoyo del attaché comercial, el asesor económico de la embajada estadounidense en Polonia. Estados Unidos no estaba en guerra. Estados Unidos entró a la guerra hasta el 42, una vez que atacaron Pearl Harbor. Entonces, Estados Unidos y el Departamento de Estado de los Estados Unidos eran los malos, y también tenían comunicación involucrando al genocidio de los judíos por parte del apoyo de IBM. Y también dijeron, bueno, no sabíamos que tenía Hitler en mente hasta que salieron las noticias en 1945. Esto es el 38. Alemania nazi va a exterminar a los judíos. Es un genocidio, un asesinato masivo de los judíos. Y esto fue en el 38, en todos los papeles, porque tenía una historia de la prensa asociada. Estaba enfrente de los ojos de todos, así es que no pueden decir que no sabían. Y aquí, una vez más, el 18 de diciembre de 1942, todos los aliados y los países conectados a las Naciones Unidas declararon de manera unánime en todas las capitales, en los periódicos, en todas las estaciones de radio, que hay una exterminación a sangre fría de los judíos y que se está llevando a cabo, y que va a haber juicios y se les va a traer a la justicia una vez que termine la guerra. Todo el mundo lo sabía, incluyendo una niña chica en un ático en Ámsterdam, Ana Frank, que escribió esto en su diario. Y el radio británico dijo, están gaseando a los judíos en Polonia. Yo no quiero que ustedes piensen que esto era secreto y que nadie sabía nada. Todo estaba impulsado por el dinero. Y Dachau, los búnkers de Dachau.
Así es como se ve hoy en día. Vamos a bajarlo. Este es una casa de block que estaba en la compuerta principal de Dachau. Recuerden, estas máquinas, y esta tenía 24 máquinas, estas máquinas estaban protegidas de los bombardeos de los aliados, estaban protegidas de los bombardeos bajo instrucciones específicas de Watson, y Thomas Watson tuvo que aprobar todo. Él tenía que aprobar el pintar un corredor, que era una solicitud para pintar un corredor allá adentro, porque Watson, el presidente y director general de IBM, tenía una comisión de 1% por cada transacción que involucraba a su compañía y al Tercer Reich. Y esta estaba en Dachau, en Mauthausen, estaba cerca de una plaza, y en Buchenwald estaba cerca de uno de estaba también en el campo de concentración, y había una instalación de IBM en cada uno de los campos de concentración. Cada uno de ellos tenía un edificio con las máquinas y se conocía como el Hallerup Abteilung, que se llama el departamento de Hallerup. Cada campo de concentración lo tenía, y ustedes pueden ir a la Biblioteca de México, la del Congreso, pueden ir a las bibliotecas del Congreso en Israel, y no hay un libro sobre este tema, ni uno, ni siquiera uno, a excepción del mío, claro. IBM y el Holocausto es mi libro. Ahora, Mauthausen. Y encontré que esta es una lista de gente que iban a asesinar, y vemos esas instrucciones. Hallerest, ese es cuando la persona entra y cuando muere el siguiente día. Entra y muere el siguiente día. Bajamos. ¿Y qué es lo que nosotros vemos? Cada uno de estos documentos va a tener un sello que es Hallerend Fast, Hallerend Fast. Todos esos tienen un sello. Quiere decir que ya regresaron las tarjetas. Ya regresaron las tarjetas es por 400 personas o por uno. El sistema podía seguir 4,000 personas, y podía seguir 4 personas, y también podía seguir 4 millones de personas. A continuación, el Ravensbrück en los campos de mujeres. Vamos a ver aquí abajo, en donde dice que la fecha es 1944. IBM está facilitándole a estas personas en 1944, y aquí dice que habían transfiriendo 2,300 tarjetas en la lista de Hubert, o sea que es en la lista de transferencia de IBM, y de estos 24, 451 van a irse a Norenblau, y 887 a Svada, y tenía 150, y Hersbruck tenía 100, y 17 se van a ir a Flossenberg. Y aquí nosotros podemos ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 chicas griegas que habían escapado, y aquí están los nombres de las personas que habían escapado, sus números, y si no las cachamos pronto, las atrapamos, vamos a eliminarlas de la lista, porque IBM tenía que saber, en Alemania nazi siempre tenía que saber cuánta gente entraba y salía y se quedaba, porque dormían 16 en una cama, y cuando vaciaban una de las barracas se llevaban a todos con ellas. Y Buchenwald. Aquí nosotros tenemos todos los nombres de todas las personas que atendieron las instalaciones de IBM en Buchenwald. Ese se llama el comando de Buchenwald. Y aquí abajo podemos ver que tenemos 68, aquí están sus nombres, aquí están sus números, y aquí dice que aquí tenemos al Kartai, aquí tenemos a tantas de estas tarjetas perforadas. Las usaban como papel para dar seguimiento de cuánta gente entraba a la enfermería y cuántas personas se asesinaban el siguiente día. Y recuerden que las tarjetas perforadas podían usarse solo una
una vez que se ponchaba, se leía, se clasificaba y se usaba. Y entonces, si solamente dejaron de imprimir esas tarjetas perforadas, iba a ser como un rifle sin balas, pero nunca dejaron de imprimir las tarjetas. Miles y millones de tarjetas perforadas imprimían cada semana, cada mes, cada año, para todo lo que Alemania nazi requería, desde su guerra contra los judíos, su guerra militar contra la humanidad también. A continuación, podemos ver que aquí tenemos una carta en diciembre y muestra que esta persona la están vacunando y en qué comando estaba y estaba en el comando Halloween. Tenemos la cantidad de dinero que se le da para el transporte. IBM said, "You'll never prove we were in nunca van Auschwitz." a comprobar que estuvimos en Auschwitz. I got the Auschwitz Y yo phone tengo book. aquí el libro That's de their phone Auschwitz. number. Ese es el número de teléfono, 4496. 4496. The two guys in Y estas son charge las are dos Hirsch personas encargadas, son and Hirsch y Hosch. That's on page Y 50 of está the en la phone página book. 50 but del don't call libro now, the number's been disconnected. pero ahora no llamen Next. porque el número ya lo desconectaron. And here En las we have páginas amarillas. 1945. Aquí The tenemos war is 1945. Termina la guerra. It's finished. La guerra terminó Europe. en Europa. It's Independence Day, Es July el día de 4th la in the United independencia, el 4 de States. julio en And here's Estados letters to Unidos, Thomas y hay una Watson carta a from Thomas Watson Schneider de Schneider and Deutsche Hollerith y Maschine en la Gesellschaft, máquina July 4th, el 4 de julio 1945. Let's go a little bit to the right. en It says, 1945 y in accordance dice to the que de acuerdo impossibility con la to get imposibilidad machines. de obtener las Oh, let's go down máquinas, here first. vamos a ir abajo primero. It says Y here, aquí abajo I'm dice, sure estoy that all the seguro interests of que the IBM here are in good hands. todas The dollar las rent máquinas de were IBM están en buena transferred to the account salud, of el IBM in dinero se Geneva transfirió after the beginning of the war with a the la US. cuenta All de the dollar IBM en rentals Ginebra. must Toda be la renta converted to a rate se of debe exchange de of convertir a 25 una crowns tasa per dollar de and stored in cambio a de blocked 25 bank account coronas en of una IBM cuenta in de Prague. IBM en In other Praga. words, En otras IBM palabras, was IBM storing all estaba this almacenando money, and todo all este the dinero bank y a accounts menudo estas were not cuentas in the name of bancarias IBM, no but estaban a nombre de secretaries and IBM, runners sino a nombre and front- de and secretarias front y people. de And on prestanombres. page Y en two la of this página document, número 2 de it este goes on to documento say, sigue y in sigue y accordance nos to the dice que de acuerdo impossibility to con get machines no from poder the Yank- obtener from las IBM, I máquinas made in de IBM en 1942 1942 con el Chauncey, señor the Chauncey, top attorney el abogado principal from de IBM. IBM. visiting Berlin. Visitamos a Berlín Treason. y eso es traición. Treason. Eso es traición. We made an agreement, Nosotros and llegamos a we're un authorized to buy convenio y machines from the autorizamos German comprar máquinas Dayhologs and de sell or lease them in our own Alemania name. y And from each machine, we have de to pay a cada license máquina tax pagamos to the una IBM, licencia which a means IBM. they Eso quiere disguised Nazi decir que ellos machines as escondieron máquinas Czechoslovakian alemanas machines, so that when con the Allies máquinas came in, they did not know de who Estados these Unidos. machines Cuando los belonged to. alemanes, Next. cuando llegaron los estadounidenses, no sabían a quién pertenecían And here's the estas memorandum. máquinas. Y aquí hay Just un memorándum, un par before de the días bombing of Pearl antes Harbor, del bombardeo a Pearl Harbor en 1941 del parte del Departamento de Estado, y esto se publicó en el libro. Y si nosotros bajamos y dice que estaba el abogado principal Harrison Chauncey de IBM, y si podemos ver aquí abajo dice que yo tenía aquí, yo sentía que de lo que decía el señor Trotsky, que de alguna manera está perturbado y tiene miedo de que su compañía algún día sea culpada por cooperar con los alemanes. Lo dijo entonces y lo sabemos ahora. A continuación, nadie conoce los números reales. IBM escondió los números. Era
la cuenta número 1 del Tercer Reich y la número 2 después de la cuenta del Seguro Social. Pero aquí tenemos un ejemplo. En este documento dice que de septiembre, 1 de septiembre de 1939, cuando inició la guerra, al 31 de diciembre del 49, nosotros vendimos $3,075,000 en maquinaria y en servicios. Aquí abajo dice que el promedio mensual de una sola planta era 39 millones de tarjetas durante el periodo de guerra, y el valor en total de la instalación se calculaba en 2.34 millones y teníamos como 320 instalaciones de la compañía alemana, de la compañía de seguros, del tren, de los servicios públicos, y esta es solamente una planta y había plantas por toda Europa. Siguiente. Y ahora ustedes se preguntan, ¿fue esto un genocidio? ¿IBM cometió genocidio o no? Y aquí tenemos el Tratado del Genocidio que ustedes pueden encontrar en el Internet. Y lo que dice, y más abajo, dice que existen 5 diferentes categorías de genocidio que Israel no ha cometido. Israel no ha cometido ningún genocidio. Jamás sí, Israel no. Y esas son las 5 categorías. Matar a los miembros del grupo con la intención de destruir en parte o en total los grupos religiosos, el matar a los miembros del grupo, causar daño a los miembros del grupo deliberadamente, infligir conductas de vida calculada para que haya una destrucción física como los guetos. Número 4, imponer medidas para prevenir el nacimiento dentro del grupo. Eso es una referencia al eugenismo que hemos trabajado y Francisco también, y que también es la semilla de la muerte y destrucción que ahora estamos viendo, que es la intención de crear una raza maestra al solo crear un tipo de personas y matar a las demás y transferir a los niños de un grupo al cuidado de otro. Ahora, ¿cuáles son los actos específicos que van a causar que los enjuicien de acuerdo con esto? Genocidio, conspiración para cometer genocidio, cometer genocidio. Por eso, en Goebbels, alguien que no tenía una guerra y solo estuvo involucrado en la prensa, fue a Nuremberg, y aunque ustedes no saben del mar, eliminen a los judíos, también comiten genocidio, y es un crimen del genocidio. Y también complicidad y de genocidio, de acusación de genocidio o procesamiento de genocidio. Y vamos al artículo 4. ¿Quién es responsable? Personas que cometen genocidio. Y tenemos aquí el artículo 3 que está aquí, que va a ser enjuiciado si es responsable y son regidores, oficiales públicos o individuos privados. Y eso quiere decir Thomas Watson mismo y los empleados de IBM deberían de haber sido enjuiciados también. Y normalmente aquí es donde yo termino mi sesión, pero no estoy terminando ahora, porque lo que IBM empezó en 1933 se ha continuado en 1923 y continúa hoy en día. Siguiente, por favor. Y antes de ir a ello, este era el póster de IBM. Nosotros vemos todo, lo vemos todo. Y esto fue antes de las computadoras. Y esto fue antes de Google. Esto estaba en papel, con tarjetas perforadas. Nosotros lo vemos todo. En ese entonces. Y ahora veamos qué es lo que están haciendo hoy en día.
having tea. Este es Adolf Hitler tomando And té this is y Thomas este Watson, es Thomas Watson, the president el of presidente y director getting an general award de IBM, in obteniendo un Berlin premio en Berlín for the por best service el mejor delivered to the servicio Third Reich entregado al by a el foreigner. Tercer Reich por un extranjero. That's him. Y este es él. Next. And this is Y what's eso going es lo que on está in the United sucediendo States en los Estados now, Unidos hoy today. en día. Iranian Los students estudiantes iraníes infiltrated están MIT, infiltrándose Institute of al Technology, MIT, and al they have Instituto de Tecnología en identified Massachusetts, the y han name, identificado address, los nombres, phone direcciones, number of every Jew in teléfonos de todos los Massachusetts, judíos en what their Massachusetts company y is, cuál who es su they're connected compañía, to, con quién their están organization, conectados, cuál es su and they've done this organización, y all lo han over the hecho United en todos States. los Estados They know Unidos. Ellos where the conocen Jews a are. cada uno de los They're no lugares donde longer viven going los to judíos. Ya City no van a Hall tener to que ir a make- City to make their Hall protest. para They're coming protestar. right to the Están campus, yendo right directamente to a the los synagogue, campuses right to de la the deli. universidad, a las sinagogas y a los Next. lugares donde se congregan los judíos. And this Y esto is what Jewish es lo leadership que knows el in liderazgo America, judío that conoce en this Estados mapping Unidos, que has este mapeo pre-identified está the preidentificando a Jews for los the next judíos phase. para la siguiente fase. So when you're Entonces, cuando giggling, ustedes están think bromeando, about that while piensen you're having en que fun, ustedes están other divirtiendo, people otras are personas staying up nights, están quedándose figuring despiertos en la out how to noche, get their viendo computers to track cómo you down hacer and que kill sus you. computadoras And they're los doing this rastreen y now, los not maten. 70 Y years los ago. están haciendo ahora y no hace Next. 70 años. And even the Incluso ADL, the el ADL, Anti-Defamation que es la League, Liga de cannot Antidifamación stop them Judía, because no they los puede moved detener from porque GoDaddy in pasaron the de United States GoDaddy en to Estados a one-man Unidos server a un in servidor de un Iceland. solo hombre And en they can't Islandia, because y no the pueden nature porque la of the naturaleza internet del means that you Internet can run quiere your decir que uno destructive puede manejar el programs, not programa only in New destructivo York, but no you can solo en run Nueva it York, from a se puede ship manejar in a the través de un middle barco of the a la Atlantic. mitad del Atlántico. Next. And Y they've also también stolen se han all the robado Ashkenazi todos Jewish los genetic information información genética from de los judíos 23andMe Ashkenazim de from 23 y Google. yo de They're Google, tracking you. y los están siguiendo. So now Y ahora we will ask, vamos a preguntarles, why was this done? ¿por qué se hizo esto? Time it is. Good. Why was this ¿Por done? qué Was hicimos Thomas esto? Watson Thomas an Watson anti-Semite? era un antisemita, And I tell y you, yo les digo it was never que nunca about the se anti-Semitism. trató del antisemitismo, nunca se trató del socialismo nacional de los nazis, siempre se trató del dinero. And Y IBM's middle name el nombre de en medio de IBM era business, IBM business, negocios, y mientras que la gente quiere aplicar el éxito de IBM hace 70 años para ayudar a destruir a 6 millones de judíos y millones de otros europeos y aplicarlo contra ustedes, otros van a ayudarles porque hay dinero involucrado en la muerte y destrucción. Muchísimas gracias, damas y caballeros.